Voy a presentar a Javier Buldú, profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. Como todos los de la red, yo creo que podemos presumir de megacracks, ¿eh? Cuando traemos y presentamos ponentes, pues auténticos megacracks. Entonces, en esta mañana empezamos fuerte con Javier. Es un placer estar aquí y la verdad es que gracias por dejarme contaros mis historias. La verdad es que ayer estuve por la tarde y me encantó, o sea, estuvo estupendo. Me tenía que ir antes a una cena y llegué tarde porque quería quedarme solo hasta la mitad de la mesa redonda y no me pude ir hasta que acabó porque me pareció todo súper interesante, así que muchas gracias por invitarme y contaros mis historias porque yo soy un poco outsider aquí. Sí que es verdad que estoy en la red desde hace un par de años y la verdad es que soy un poco outsider porque yo, digamos que hace 10 años, a mí siempre me ha gustado mucho el deporte, pero no me dedicaba a ello, ni siquiera a la investigación, ¿no? Entonces, como hace unos 10 años empecé a tener interés por esto y yo vengo de otra rama totalmente distinta, de los sistemas complejos. Yo soy ingeniero, he hecho una tesis en física aplicada, estudio problemas de complejidad, de dinámica no lineal, cosas un poco alejadas en principio, aunque yo creo que no, pero en principio de lo que hacéis vosotros, ¿no? Entonces, yo creo que, yo me di cuenta hace tiempo, otro día os contaré batallitas de cuándo fue la primera vez que vi esto de complejidad en deporte, a través de Natalia y tal, ¿no? Hace 1000 años y yo decía, pero esta gente, ¿qué hace? Esta cosa no tiene... estoy hablando a lo mejor hace 20 años tranquilamente, 20 o más, ¿no? Básicamente lo que yo hago son cosas raras, o sea, y cosas raras que tienen que ver con los sistemas complejos. Entonces, siempre que junto más de 10 personas, intento contarles lo que es un sistema complejo. Aprovecho para que se lleven eso para casa, ¿vale? Entonces, básicamente un sistema complejo es aquel sistema que tú no puedes dividir en sus partes y analizar cada parte por separado porque te estás perdiendo toda la riqueza del sistema, ¿vale? Y eso es una manera científica muchas veces de analizar las cosas, ¿no? De hacerlo lo más simple posible, sí, pero al romper el sistema en sus partes pierdes las interacciones y las interacciones son fundamentales para describir el sistema, ¿no? Entonces, el ejemplo paradigmático es el cerebro, ¿no? Donde yo he trabajado muchos años estudiando la dinámica cerebral, cómo el cerebro se comporta a nivel de macroescala, cómo almacenamos la memoria, cómo una enfermedad degenerativa pues, te estropea la coordinación del cerebro. Y es curioso porque del cerebro prácticamente no sabemos nada, pero de la neurona, que es digamos, el elemento fundamental del cerebro, lo sabemos todo. O sea, de las neuronas sabemos pues, qué forma tiene, cómo se comunican, tenemos modelos, experimentos, todos los que queráis. Entonces es curioso porque, digamos que esa complejidad del cerebro, que es debida a que tenemos muchísimas neuronas interaccionando, no la podemos explicar simplemente analizando la neurona. Entonces, eso es un poco la perspectiva que nosotros tenemos, lo que podemos aportar un poco a nivel de análisis de deporte. Y incluso aquí he puesto un ejemplo colectivo, ¿no? de fútbol, ¿no? Donde podrías decir, bueno, pues la neurona sería un jugador y el cerebro sería como todo el equipo que está haciendo tareas ahí en conjunto, ¿no? Otro día, a lo mejor, si me vuelven a invitar el año que viene, os comentaré cómo se puede hacer esto también en deportes individuales. Hemos trabajado en bádminton con Fernando Rivas y haciendo cosas también de complejidad en deportes individuales, ¿no? Entonces, hacemos muchas cosas raras, como decía, ¿vale? Entonces, hoy os voy a hablar solo de una que me ha parecido que, bueno, digo, venga, voy a contarles esto a algunos diréis, pero este tío, ¿qué son estas cosas más raras? ¿Vale? Pero bueno, a lo mejor os hace gracia y yo creo que es casi todo lo que hago es, digamos, un acercamiento diferente a problemas que a lo mejor ya conocéis, ¿no? Entonces, entre las cosas raras que hacemos nosotros, estudiamos algoritmos de pitch control, es decir, cómo puedes controlar el campo a base del movimiento de los jugadores, haciendo simulaciones de dinámica de los jugadores. Estudiamos mucho complejidad de redes de pases, cómo se coordinan los jugadores. Hacemos algoritmos para intentar deducir cuál es la orientación corporal de los jugadores en base a datos de tracking. Miramos la relación entre velocidad, aceleración tangencial, aceleración normal. Eso es una cosa, digamos, que estudiamos los físicos desde Newton, pero que realmente hay cosas todavía por hacer. Intentamos comprender la relación entre los delanteros y la línea de fuera de juego y el control de campo a la espalda de los jugadores. Estudiamos la entropía de los eventos en un partido, cómo la pelota se puede mover por el campo, cuáles son las relaciones de defensa, cómo un defensa cubre a un delantero en el espacio y en el tiempo. O sea, cosas un poco
que tienen que ver con espacio, tiempo, dinámica, que son cosas que en general yo llevo estudiando muchos años, pero que ahora estoy intentando ver cómo se puede llevar al fútbol. Porque en el fútbol tenemos espacio, tiempo, dinámica, agentes, interacciones, entonces todas estas cosas son las cosas que yo he estudiado hace mucho tiempo. Entonces digo, hostia, todas estas metodologías yo creo que se pueden aplicar, ¿no? Entonces hoy os voy a contar una historia que hicimos hace un par de años con este chico de aquí, Borja Burriel. En ese momento estaba en el Barça, en el departamento de Sports Analytics, ahora ya no está. Y también lo hicimos en colaboración con Roberto López y Ricardo Resta de la Liga. Y Álvaro Novillo es un chico que se ha incorporado un poquito más tarde con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues, bueno, a los físicos nos gusta mucho hacer preguntas, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿podemos evaluar si un jugador hace un pase correcto? ¿Vale? O sea, ¿ha hecho un jugador el pase correcto? ¿Ese pase está bien hecho? ¿Vale? Entonces, la pregunta, bueno, aquí hay gente que sabe fútbol. Yo, para empezar, tengo que decir que yo no tengo ni idea de fútbol, ¿eh? Entonces, bueno, aquí hay mucha gente que sabe fútbol y dirá, madre mía, es que es muy difícil. O sea, yo sé cuando el pase es correcto, pero hay tantas variables que afectan ahí. Entonces, es una pregunta muy complicada de contestar, ¿no? Entonces, nosotros nos planteamos utilizar datos de eventos, de todo el posicionamiento de los pases, datos de tracking, posicionamiento de jugadores, localización, velocidad, aceleraciones, etc. Combinamos todo eso con los datos de la liga, que son muy buenos, y hicimos un modelo que estudiaba lo bueno o malos que eran las decisiones de los jugadores, ¿vale? Ese modelo se ha quedado internamente, lo tenemos ahí guardado con la gente de la liga, pero hace un año decidimos también adaptarlo a datos de eventos solo, ¿vale? Entonces dices, ¿cómo adaptarlo a datos de eventos? Sí, porque estos tipos de datos, los datos de eventos, son más accesibles a los clubes de fútbol. Entonces pensamos que a los clubes de fútbol les podría interesar evaluar a sus jugadores analizando datos de eventos. El dato de tracking puro digamos, el posicionamiento de los jugadores en primera o segunda división, a día de hoy no está accesible a los clubes, ¿no? Aunque dentro de poco se supone que estará. Entonces lo que hicimos fue utilizar los datos de StatsBomb 360, que es un proveedor de datos, y os voy a comentar rápidamente qué tipo de datos son, con esta imagen de aquí. Para cada evento, y en este caso el evento que nos vamos a centrar es el pase, para cada pase tenemos la persona que hace el pase, en este caso sería Piqué, a la persona que recibe el pase, Messi, el momento temporal, en qué instante de tiempo, tenemos las coordenadas espaciales de dónde sale el pase, a dónde llega, si el pase se ha completado o no se ha completado, y luego tenemos la localización del resto de jugadores que había alrededor del balón, ¿vale? Entonces, esta localización, fijaros que está limitada por estas líneas, y estas líneas es el tiro de cámara, ¿vale? Porque estos datos están sacados de un tracking. Hay como dos tipos de tracking: el tracking bueno, que es el que tú sacas en el estadio con un sistema de cámaras, y el tracking malo, que es el que sacas de la televisión. Entonces, StatsBomb es un proveedor de tracking malo, porque saca el tracking a partir de la imagen de televisión. Entonces, esto tiene limitaciones porque, por ejemplo, si hay un jugador que está aquí fuera, no sale, ¿vale? Entonces, es verdad que tiene limitaciones y esto lo comentaré después, ¿vale? Entonces, bueno, está bien porque tenemos la posición del pase, que esto es bastante tradicional en los datos de eventos, pero además con el 360 tenemos información de, bueno, pues qué había alrededor suyo, y eso nosotros lo vamos a utilizar. Seguimos. Si pasa esto. Venga, al modelo, venga. Aquí está un poquito contenido la idea, ¿vale? Me gusta siempre empezar, sobre todo con vosotros es importante, ¿vale? Lo de todos los modelos están mal, pero algunos son útiles, ¿vale? Yo no os voy a vender la moto de lo que yo hago es la leche y que esto os va a solucionar. No es verdad, ¿vale? Y tenemos un montón de limitaciones, pero un montón, no os imagináis, ¿vale? Y soy el primer crítico con nuestros propios modelos. Aquí lo único que voy a hacer es intentar acercarme lo mejor que pueda, con todas las limitaciones que tengo, a intentar resolver este problema. Y la solución que yo tengo será una primera solución, y luego vendrá otro investigador mejor que yo y hará otra mejor, y luego otro mejor, y nos vamos a ir acercando un poco a entender mejor este problema, ¿vale? Entonces, este es un modelo y puede haber 100.000 más, ¿vale? Y muchísimo mejores que este. Entonces, este es el que se nos ocurrió con los datos que teníamos, la capacidad de cálculo que teníamos, etcétera, ¿vale? Y creo que salen resultados bastante interesantes. Entonces, fijaros, ¿cuál es la idea? Vamos a coger los pases, ¿no? Y entonces vamos a evaluar el riesgo que hay en cada pase. Vamos a ver si ese pase era arriesgado o no, ¿vale? Además, vamos a medir del pase, si ha producido ganancia o no o mucha ganancia o poca ganancia, ¿vale? Es decir, no es lo mismo meter el pase aquí dentro del área a un tío que está solo que pasar para atrás, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy a intentar siempre pues, acercarme más a la portería rival para
tener una ocasión de gol, ¿vale? Luego esto sería, digamos, los dos primeros pasos, el riesgo y la ganancia. A continuación haremos una cosa más, que es lo que a mí me interesa más, que es lo siguiente, diremos, vale, pues este ha sido el pase que ha hecho, pero ¿por qué no le ha pasado a este tío? ¿O por qué no le ha pasado a este otro? Es decir, vamos a simular las opciones de pase alternativas que tenía, ¿vale? Es decir, ese pase está muy bien, y lo has hecho muy bien, pero ojo, es que aquí tenías otro mejor, que tenía menos riesgo o a lo mejor que tenía más ganancia, ¿vale? Entonces, vamos a ver, vamos a medir eso. Y luego después intentaremos buscar cuál era la mejor opción, ¿vale? Y fijaros que la mejor opción no existe, ¿vale? ¿Por qué? Porque, al menos con las dos variables que tenemos, porque a veces la mejor opción es hacer un pase seguro y a veces la mejor opción es hacer un pase con mucha ganancia, ¿vale? Y seguramente ya os estáis imaginando que los pases que producen mucha ganancia son pases más arriesgados. Entonces, habrá momentos del partido donde te conviene arriesgar para ganar más y otros donde te conviene arriesgar menos, o al revés. O habrá posiciones en el campo donde te conviene arriesgar menos porque estás sacando el balón, o posiciones donde te conviene arriesgar más porque estás, por ejemplo, en área rival y no pasa nada si pierdes el balón. Entonces, fijaros que la cosa se complica incluso con estos dos parámetros, ¿vale? Entonces, definir cuál es el mejor es complicado. Bien, prometo no sacar más ecuaciones. O sea, básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Imaginaros que tenemos este pase de aquí. Uy, no veo el puntero, soy un poco daltónico. Vale, aquí está. Aquí tenemos el portero y está pasando aquí, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es simular la trayectoria del balón, ¿vale? Con ecuaciones dinámicas, segunda ley de Newton, básicamente. Simularemos todas las trayectorias de todos los jugadores del equipo rival que pueden interceptar el balón. Es decir, para cada jugador calcularemos la probabilidad de interceptación del balón, ¿vale? Para cada uno de los rivales. A partir de ahí sacamos un parámetro de interceptación, ¿vale? Que me dice cuál es la probabilidad de que el rival se haga con el balón, interceptando el balón a lo largo de la trayectoria antes de llegar al jugador receptor. Lo mismo haremos con la probabilidad de retener la posesión, es decir, esa misma idea la puedes trasladar a los jugadores de tu equipo y ver cuál es la probabilidad de que un jugador de tu equipo retenga el balón porque le llega el balón sin que ningún jugador rival lo intercepte. Entonces, restando estas dos probabilidades, llegamos al riesgo, ¿vale? Que está normalizado de tal manera que está acotado entre -1 y 1, ¿vale? Es decir, el riesgo está acotado entre -1 y 1. 0 es un pase que podría controlarlo cualquiera, ¿vale? -1 es un pase que casi con toda seguridad vas a controlar tú. Y riesgo 1 es el riesgo más alto, ¿vale? Es un pase que casi con toda seguridad va a controlar el rival. Es decir, podemos cuantificar los pases entre -1 y 1 como de arriesgados han sido. Y cuanto más alto sea ese valor, más riesgo ha habido en ese pase, ¿vale? Fijaros que el riesgo no quiere decir que el pase sea completado o no. Tú puedes completar el pase, tener un riesgo altísimo y completarlo, o un riesgo muy bajo y no completarlo. Eso respecto al riesgo. Respecto a el valor del pase, lo que hacemos es calcular una cosa que se llama Expected Possession Value, que básicamente lo que hace es, coges los datos de muchísimas ligas durante muchos años, 5 grandes ligas, 5 años, ¿vale? Calculas cuál era la probabilidad de acabar chutando el balón cuando tienes el balón en cada zona del campo. Es decir, para todas las acciones que se recogen sobre el campo, lo que se hace es, imagínate que tengo el balón aquí, ¿vale? Miro cómo acaba la jugada, ¿acabó en un chute a puerta? Sí, vale, pues +1. ¿Acabó en chute a puerta? 0, ¿vale? Y entonces miras la probabilidad de que cuando yo tengo el balón aquí, acabe, al cabo de un rato, chutando a puerta, ¿vale? Y eso se hace con cadenas de Markov, es un modelo matemático que utiliza matrices, y lo que tienes al final es un mapa sombreado que te dice cuál es la probabilidad de chutar a puerta en función de tener el balón ahí. Y evidentemente no salen sorpresas, ¿vale? Fijaros que a medida que te acercas a la portería rival está todo mucho más rojo, ¿vale? También tiene que ver un poco con el ángulo que tienes a la portería rival, ¿vale? Pero bueno, al final es así. O sea, cuando más cerca estás de la portería rival, mayor es la probabilidad de que esa acción acabe en un tiro a puerta, ¿vale? Y con eso lo que hacemos es medir el incremento de EPV, de Expected Possession Value. El incremento de EPV me va a medir si yo con ese pase he incrementado la probabilidad de acabar chutando a portería, ¿vale? Es decir, fijaros, si yo tengo el balón aquí y lo meto aquí, el EPV ha pasado de una zona clarita a una zona más roja, pues seguro que ese valor es alto. Y en cambio, si lo tiro para atrás, pues va a ser bajo,
¿vale? Entonces, puedo tener EPVs positivos o incrementos de EPV positivos o negativos, ¿vale? En función de si, digamos, me aproximo más a la portería rival o menos, ¿vale? Y de esa manera vamos a medir la ganancia de los pases, ¿vale? Entonces tenemos por un lado el riesgo y por otro lado la ganancia. Vale. Respecto a las limitaciones del modelo, ¿vale? Esto sería un poco la idea, ¿vale? De lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos que hacer varias limitaciones, ¿vale? Lo que llamamos lo de la vaca esférica a los ingenieros, ¿vale? Entonces, bueno, pues una de ellas es que tenemos que simular la velocidad de la pelota y los jugadores, aunque ya estamos trabajando en ello. Es decir, cuando digo simular es que todos los jugadores asumimos que tienen la misma velocidad, ¿vale? Y tiene una aceleración, velocidad, que son parámetros que nosotros controlamos. Ahora estamos trabajando en hacer una especie de avatar de los jugadores donde tenemos un perfil de velocidades y decimos, bueno, pues en función de lo que hemos visto que puede correr este tío, pues vamos a cambiarle la probabilidad de llegar allí. Este corre más, este corre menos, o este hace este tipo de acciones, pues la va a hacer. Este no lo hace, pues no lo va a hacer, ¿vale? Entonces, cuando digo que el modelo se puede mejorar mucho, pues es verdad, se puede mejorar, ¿vale? Pero nosotros empezamos con un modelo más sencillo. Los pases por alto tampoco los consideramos, no sería complicado. En el modelo primero que tenemos con la liga si introducimos la probabilidad de elevar el balón, ¿vale? Aquí no. Hay jugadores que faltan, por lo que os comentaba del tiro de cámara. La orientación corporal no la tenemos aquí, ¿vale? Porque no tenemos movimiento de jugador. Bueno, el tracking no la tiene. El tracking, los datos de tracking, son bolitas los jugadores, no sabes hacia dónde miran. Pero tú puedes inferir más o menos la posición corporal en base a la velocidad y también la proximidad de la pelota, etc., ¿vale? Tú no puedes correr a, yo que sé, a 15 km por hora, marcha atrás, por ejemplo, ¿vale? Y luego la ganancia la hemos cuantificado con este EPV, pero podría ser de otra manera, ¿vale? Entonces, estas son varias limitaciones del modelo que siempre me gusta decir, bueno, pues cosas que tenemos mal, pero no hay más. Seguimos, vamos a ver resultados. Venga, ahora lo más interesante. Vale, aquí tenéis un partido del Barcelona contra el Getafe, ¿vale? Temporada 2020-2021. Entonces, aquí cada puntito sería un pase. Todos los pases que hizo el Barcelona durante el partido, ¿vale? Entonces, en el eje vertical tenéis el riesgo entre -1 serían los pases menos arriesgados y 1 serían los pases más arriesgados, ¿vale? Y la línea horizontal, el que tenéis marcado es 0, que no se sabe muy bien quién estaba, digamos, o sea, si ya se ha arriesgado mucho o no. Entonces, fijaros que aquí hay una densa nube de puntos, ¿vale? Y por aquí hay puntos sueltos, pero si os fijáis, la mayor parte de los pases, estos son los pases del Barcelona, perdonad, la mayor parte de los pases del Barcelona están por debajo de 0, ¿vale? Es decir, tenemos una mayoría de pases donde tú intentas reducir el riesgo, o sea, intentas que ese pase pues, acabe más en un compañero que en un rival, ¿vale? Esto respecto a la vertical. En la horizontal tenemos el incremento de PV, ¿vale? Es decir, qué ganancia estoy haciendo con ese pase, ¿vale? Entonces, fijaros también que la mayoría están alrededor de 0, ¿vale? Es decir, la mayoría de pases pues, no te ayudan excesivamente a mejorar esas condiciones para, digamos, para poder rematar o para poder tener una acción de chute a puerta, ¿vale? Sin embargo, hay varias zonas interesantes, ¿no? Esta sería la zona de alto riesgo, alta ganancia, ¿no? Por ejemplo, este pase de aquí, este pase es un pase que produce mucha ganancia, es un pase que seguramente ha caído en el centro del área, ¿no? Y es un pase también muy arriesgado, ¿vale? Y este también, ¿vale? Alta ganancia, también arriesgado. Eso es normal, ¿no? Porque cuando tú metes un pase en un lugar donde vas a tener mucha ganancia, es muy probable que esté defendido y que el riesgo sea alto. Entonces es normal ver pases por aquí arriba, ¿vale? También es normal ver pases por aquí abajo, ¿vale? Pases que tienen poco riesgo y poca ganancia, pases de seguridad, pases en zona defensiva, etc., ¿vale? Lo que sería raro es ver pases por aquí, ¿vale? Pases que te producen mucha ganancia, ¿vale? Pero poco riesgo. Sería como si no defiende digamos, el área, el equipo rival. Y por aquí también es un poco raro, ¿vale? Fijaros, también son las dos zonas un poco más vacías, ¿no? Son pases de poca ganancia y alto riesgo. Para que vas a hacer un pase muy arriesgado si ese pase no te supone ningún beneficio, ¿no? Entonces, más o menos las cosas que vemos son bastante coherentes, ¿vale? Con lo que esperábamos, ¿vale? Tenemos normalmente pases más seguros, normalmente pases que no te producen tanta ganancia y luego pues los pases que producen más ganancia son más arriesgados. Entonces, fijaros que como esto lo tenemos para cada pase, lo podemos agregar por jugador, ¿vale? Es decir, bueno, pues vamos a ver todos los pases que ha hecho fulanito, menganito, etc., ¿vale? Entonces podemos evaluar para cada jugador cuál es el riesgo y la ganancia que tiene,
¿vale? Entonces empezamos con el riesgo, ¿vale? Aquí tenemos 37, lo anterior era un partido, entonces cogemos 37 partidos del Barcelona, ¿vale? Con 8.800 pases completados, ¿vale? Y vamos a evaluar el riesgo solamente de los pases completados. Esto lo mencionaré luego porque es importante. Solo vamos a coger los pases que están completados. Entonces vamos a ver el riesgo asumido en esos pases. Entonces cada bolita es un jugador y en el eje horizontal tenéis las coordenadas medias de los pases, ¿vale? En proximidad a la portería rival, ¿vale? Es decir, lo que voy a hacer es contar todos los pases, por ejemplo, de Ter Stegen y ver desde dónde los ha hecho, ¿vale? Entonces, 0 sería que estás en tu portería, 100 que estás en la portería rival. Evidentemente, Ter Stegen está atrás porque es el portero, ¿vale? Entonces, a medida que tiro más por aquí, pues son jugadores que cada vez están más adelantados. Aquí tengo los defensas y por aquí adelante tendré los delanteros, ¿vale? Entonces, a medida que me voy hacia la derecha, son jugadores que juegan más avanzados porque al menos sus pases son más avanzados. Entonces, en el eje vertical tengo el riesgo, ¿no? Y entonces puedo ver pues, el riesgo que ha asumido cada uno de los jugadores. El riesgo promedio, fijaros que casi todos es menor que 0, ¿vale? Salvo este tipo de aquí que, bueno, pues se arriesga un poquito más en sus pases, se llama Lionel Messi, no sé si le conocéis, ¿vale? Y que se sale un poquito de la tendencia, ¿vale? Es decir, es un jugador que arriesga más en los pases que el resto, ¿vale? Y entonces puedes hacer comparativas interesantes. Pues, por ejemplo, puedes decir, en este caso teníamos Illas Moriba, Riqui Puig y Jordi Alba, que más o menos pasan desde la misma posición, pero, por ejemplo, Illas Moriba arriesga mucho menos en los pases, y estos arriesgan más, ¿vale? Fijaros que arriesgar más o arriesgar menos no necesariamente quiere decir que sean mejores o peores, simplemente te están definiendo su manera de pasar, ¿vale? Para empezar, porque todos estos pases son completados, es decir, este ha arriesgado más, pero los ha completado, ¿vale? Arriesga más en sus pases completados, ¿vale? No te está diciendo que falle más esto, ¿vale? Y bueno, pues es interesante porque incluso tú puedes detectar jugadores que están arriesgando poco. O sea, podrías decir a un jugador, tienes que arriesgar más en tus pases, eres demasiado conservador, y esto lo puedes cuantificar, ¿vale? Si lo hacemos, podemos separar también este análisis entre cuando tú recibes el pase o cuando lo das, es decir, hay jugadores que reciben el pases más arriesgados y jugadores que reciben pases más conservadores, ¿vale? Porque no solamente es dar el pase, es recibirlo, ¿vale? Si tú, por ejemplo, eres un jugador que los pases en teoría vas a perder, los estás ganando todos, eso quiere decir algo. Habla de tu habilidad para controlar ese balón, seguramente, ¿vale? Entonces, puedes dividir cada información de cada jugador cuando estás pasando o cuando estás recibiendo, ¿vale? No voy a parar mucho porque tengo que enseñar más cosas. Vale, respecto a la ganancia hacemos lo mismo, ¿vale? Medimos la proximidad a la portería y vemos qué jugador está creando más ganancia en sus pases, ¿vale? Esa ganancia digamos, de probabilidad, aumentar la probabilidad de remate, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos una correlación más o menos positiva, es decir, a medida que estoy más cerca de la portería rival, tengo más ganancia, ¿vale? Evidentemente los delanteros están por aquí, son los jugadores que en el caso de pasar, como es en zona de área, pues pueden producir más ganancia. Y luego tenemos jugadores interesantes como Jordi Alba, que a pesar de jugar un poquito más retrasado, pues es el que produce más ganancia en sus pases, ¿vale? Probablemente por sus centros desde banda al centro del área, ¿vale? Entonces, bueno, esto te da información de un poco que habría que ver en detalle, interpretar, es información que seguramente el entrenador puede entender mucho mejor que yo, ¿vale? Interpretar sobre, digamos, cómo los jugadores están intentando meter el balón dentro del área o llevar el balón a zonas donde crean más peligro, ¿vale? Bien, entonces, esto sería la primera parte, o sea, podemos ver lo que ha pasado, ¿vale? Este arriesga más, este produce más ganancia, ¿vale? Pero a mí lo que me interesaba era otra cosa, ¿vale? Que era ver, entender, si por ejemplo este jugador hace un pase aquí, ¿por qué el tío no ha pasado aquí o no ha pasado aquí? ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a medir para cada pase las opciones que tenía, ¿vale? Entonces, voy a ver si está pasando a una zona donde había mucho riesgo, pero resulta que tenía otras donde había más riesgo todavía, ¿vale? Es decir, muchas veces no es la opción que tú das, es lo que tú eliges entre lo que tienes, ¿vale? Entonces, eso es lo que voy a intentar caracterizar. Entonces, voy a simular todos los posibles pases alternativos, voy a detectar sus compañeros, voy a ver si son posibles o no, y entonces lo que haré es definir este parámetro que se llama RDP y luego GDP, tiene un nombre muy raro, muy feo, que sería el parámetro de decisión en el riesgo,
¿vale? Parámetro de decisión al riesgo. No suena muy bien, tendremos que darle una vuelta al nombre, porque suena bastante feo. Pero básicamente lo que te dice es lo siguiente, te está midiendo el porcentaje de pases que has hecho de las opciones que tenías a la de menos riesgo, ¿vale? Es decir, si yo tengo un RDP de 0,5, quiere decir que el 50% de las veces que yo paso, estoy pasando siempre al jugador más seguro de las opciones que tenía, ¿vale? Si tengo 0,3, el 30, si tengo 0,8, el 80. Si tengo 1, es que siempre le paso al jugador siempre hago el pase más seguro, ¿vale? Y lo mismo con la ganancia, ¿vale? El GDP es el parámetro de decisión de la ganancia, ¿vale? Es decir, si tengo 0,8, quiere decir que el 80% de las veces siempre hago el pase, me da igual el riesgo, siempre hago el pase al jugador donde gano más, ¿vale? Independientemente del riesgo. Y son dos parámetros que van cada uno por su cuenta. Uno va por la ganancia y otro va por el riesgo, ¿vale? Que luego habrá que combinar. ¿Se entiende más o menos la idea? Vale, entonces, fijaros que esto lo que hace, no es decir el riesgo que hay. O sea, tú puedes hacer un pase muy arriesgado, pero es que no te quedaba otra. Entonces, si no te quedaba otra, tienes que hacer eso, ¿vale? Bien, entonces vamos a ver algunos resultados, ¿vale? Esto de aquí sería el Risk Decision Parameter, el RDP, ¿vale? Y el riesgo asumido por cada jugador, ¿vale? Acordaos lo que digo, cuanto más para arriba es que tú estás pasando al jugador, en este caso, más seguro, ¿vale? Uno sería que estoy pasando al jugador con menos riesgo, ¿vale? Es un poco contraintuitivo, ¿vale? Pero cuanto más alto tienes este valor, quiere decir que menos arriesgas. Cuando más bajo lo tienes, más arriesgas, ¿no? Entonces puedes caracterizar, gracias, los jugadores en base a su decisión en el riesgo, ¿vale? Entonces tenemos a Dest, por ejemplo, Trincao y Las Muriba, que son los tres jugadores que menos arriesgan en sus pases. Y luego tenemos a Busquets, Riqui Puig y Messi, que son los que más arriesgan. Entonces, fijaros que es interesante, si tú te coges una línea vertical, ¿vale? Estos jugadores arriesgan lo mismo, ¿vale? Pero Busquets, por ejemplo, cuando puede elegir, elige pases un poquito más arriesgados que el resto. Y los completa, ¿eh? Y los completa, ¿vale? Y estos serían jugadores un poco más conservadores, ¿vale? Fijaros, aquí atrás tenemos todos los defensas y el portero. ¿Qué pasa con la ganancia? Pues lo mismo, ¿no? Podemos ver, en este caso sería, en el eje horizontal tengo el EPV, o sea, la ganancia de cada jugador, y esto es cómo deciden en ganancia, ¿vale? Si siempre deciden pasar al jugador de más ganancia. Y en este caso de aquí, pues podemos detectar los delanteros donde se ve claramente que sobre el resto, ¿vale? Pasan siempre a los jugadores, no siempre no, fijaros, un 20% de las veces a los de más ganancia, ¿vale? Independientemente del riesgo, ¿vale? Y tenemos los defensas donde hacen decisiones más seguras, en este caso, ¿vale? Esto sería, repito, digamos, lo que tú decides hacer respecto a las opciones que tienes, ¿vale? Si decides arriesgar más o arriesgar menos. Entonces, de esta manera puedes caracterizar el tipo de jugador en cuanto a sus decisiones. Y ya voy con la última, ¿vale? Todo esto son promedios que hemos hecho por jugador, pero claro, tú puedes pensar, decir, bueno, pero aquí el espacio es importante, como más o menos se ha visto en la proximidad a la portería, ¿no? Entonces tú puedes, efectivamente, o sea, puedes ver la probabilidad de interceptar el balón en base a lo cerca que estás de la portería rival, ¿no? Entonces, la probabilidad de interceptarte el balón pues crece a medida que te acercas a la portería rival. Entonces, el espacio juega un papel importante. Entonces, tú te puedes definir el espacio como quieras y reducir el problema al espacio como a ti te interese, o que pase los carriles, ¿vale? Entonces, puedes agrupar esas decisiones, esa toma de decisión en función de la zona del campo. Y luego también lo puedes agrupar por tiempos, es decir, puedes hacer un análisis más espacial o uno más temporal, ¿vale? Por ejemplo, fijaros, esto sería el riesgo y la toma de decisión del Barcelona en sus partidos de Liga entre la primera y la segunda parte, ¿vale? Entonces, fijaros, este es el riesgo de los pases en la primera parte, es negativo, es bajo, ¿vale? En la segunda parte sube para arriba, es decir, arriesgan más, ¿vale? En la toma de decisión tiene este valor, es decir, un 37% de las veces pasan a jugadores más seguros y luego en la segunda parte decae, ¿vale? Arriesgan más en la toma de decisión. ¿Y qué ocurre con la ganancia? Pues fijaros, los pases en ganancia ganan en la segunda parte, aumentan su ganancia en la segunda parte y también la ganancia de decisión también, es decir, se decide pasar al jugador, digamos, que produce más ganancia en esa acción, ¿vale? Probablemente buscando una definición del resultado, ¿vale? Y ya está, esto es un poco lo que os quería contar, como conclusiones. Hemos visto un poco
os he contado, pues eso, cómo evaluar el riesgo de los pases, cómo medir la ganancia usando el EPV, ¿vale? También os he intentado contar que es difícil buscar un único parámetro que te diga lo bueno que es un pase, eso va a ser prácticamente imposible, hay tantas cosas que interpretar ahí. Y luego, como idea final, que yo creo que en el campo en el que yo vengo, de análisis de datos, a mí es lo que me parece más bonito, que es que cuando analizas las acciones es interesante incluir las opciones que tenías, que normalmente no se toman en cuenta, ¿vale? Es decir, vale, he hecho esto, pero ¿en base a qué? ¿Qué posibilidades tenía? ¿No? Para poder intentar entender un poco mejor lo que pasa en la cabeza del jugador. Y aquí tenéis unas cuantas referencias, aquí un artículo digamos, el artículo científico de todo esto. Y ya está. O sea, cualquier pregunta que me queráis hacer, aquí estoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier, por hacer aterrizar tanto y de manera tan sencilla algo que es tan complicado, ¿no? Como explicar este tipo de modelos de probabilidad. Mi pregunta es, precisamente por esta última conclusión a la que llegabas, ¿no? ¿Qué pasa con esas opciones? Es decir, está muy bien evaluar la toma de decisión, ¿no? de todas aquellas acciones con balón, pero ¿qué pasa con aquellas acciones que hace un jugador o jugadora sin balón y que realmente están contribuyendo a que las acciones del jugador con balón sean mejores? Es decir, si yo soy un extremo, el balón está en el otro lado, claro, ¿cuánto? Y lanzo la pregunta y ojalá podamos avanzar y hacer alguna cosilla en este sentido, ¿eh? Pero ¿cuánto está ayudando? Tú que eres el pasador, el jugador con balón que estás en el otro extremo del campo, ¿cuánto yo como extremo, quedándome pegado a la banda del otro lado, estoy ayudándote a ti y a todo el equipo a que podáis acercaros a conseguir el gol, ¿no? No sé si hay respuesta actualmente, pero bueno, saber las posibilidades que hay en esta línea. Gracias. Es una pregunta muy compleja. O sea, buscar el resultado es complejo, pero hay opciones. Para empezar, todo esto que os he enseñado son con datos de eventos, ¿vale? Porque solo tienes la imagen. El modelo realmente original que nosotros desarrollamos son con datos de tracking, que es más completo, ¿vale? En el tracking tienes el movimiento de todos los jugadores, ¿vale? Movimiento, velocidad, aceleraciones. Entonces, para empezar, para intentar responder tu pregunta, lo primero que hay que hacer es, tenemos datos de tracking completos, porque si no, olvídate, ¿vale? Las acciones fuera de balón hay que medirlas con datos de tracking, ¿vale? Las off-ball actions estas, cualquier proveedor de datos te las mide con datos de tracking, si no, no puede, ¿vale? Vale. Supongamos que la liga le parece bien, vale, vamos a estudiar esto. Digo la liga porque la liga tiene todos los datos de tracking de todos los partidos de primera y segunda división. Perfecto, vamos a hacerlo. Entonces, a partir de ahí, lo que tendríamos que hacer es sentarnos y decir, ¿cómo vamos a detectar acciones de jugadores que contribuyen a mejorar una determinada acción de otro jugador? Y eso se puede hacer, no hay ningún problema. Yo lo he hecho con entrenadores de fútbol, de clubes de fútbol, ¿vale? Sentarnos y decir, pues yo quiero que midas cuando recuperamos un balón, si luego hacemos un pase vertical de más de 7 metros, porque eso es lo que nosotros enseñamos en los entrenamientos. Y solo quiero eso. A ver si nos sale bien ese pase completado de más de 7 metros tras recuperación de balón. Entonces, lo que quiero decir es que te tienes que sentar con la persona que sabe el problema que quiere analizar y decir, bueno, yo quiero medir esto se puede. Entonces, tenemos que ver en los datos de tracking cómo construir un algoritmo que diga, bueno, pues yo quiero ver, por ejemplo, si mi delantero arrastra al defensor para atrás y me crea un espacio dentro, ¿no? Pues eso se puede medir, ¿vale? Porque yo tengo las velocidades del delantero y del defensa. Entonces puedo ver si el delantero se empieza a mover y el otro le sigue porque veo el tiempo de respuesta de los dos. Entonces todo eso no tenemos ningún problema en hacerlo, pero digamos, eres tú el que me tiene que decir qué es lo que tengo que mirar, ¿vale? Como es una cosa compleja, claro, lo primero que me dirías a lo mejor es eso, y luego me dirías, no, pero además quiero ver, porque se van a cambiar las posiciones, entonces claro, hay que ir añadiendo if, entonces todo eso se tiene que ir completando, pero si tienes en cuenta y entiendes un poco cómo van los datos de tracking, que es la posición de los jugadores, se pueden hacer muchas cosas que todavía no se han hecho, porque los problemas no, digamos, mucha gente no sabe que se pueden estudiar, ¿vale? Y es también, muchas veces intento contar, ¿no? Que
que proponed cosas, porque hay un montón de cosas que se pueden hacer, que yo no soy de ciencias del deporte, yo no sé qué proponer, ¿vale? Pero a lo mejor vosotros sí. Entonces, pensad que hay muchos datos muy buenos y que faltan ideas y que luego, en realidad, hacer esto no es tan difícil, ¿vale? Que es un programita que luego lo hace solo. Ya está. No sé, creo que no te contesté la pregunta, pero bueno. Bueno, ante de todo, muchas gracias, de verdad. Es un auténtico lujo poder escuchar a alguien como tú. Alguien que realmente entiende los sistemas complejos y tiene herramientas matemáticas para intentar darle solución. Muchos de nosotros nos estamos acercando a ese mundo nuevo, pero aplicado a lo mejor en otro contexto, incluso desde la psicología cognitiva, que parece que es más clásica, que ha huido siempre de ese análisis complejo, ya se ha acercado a ella, ¿no? Mi pregunta, que yo estoy en ese mundo más cercano a análisis de cerebro, pero por ahora de una perspectiva muy analítica. Las nuevas tendencias es que el comportamiento es una propiedad que emerge de un sistema complejo mínimo de análisis. Y algunos autores establecen que ese sistema complejo mínimo de análisis está el entorno, está la mente y está el cerebro. Yo lo que veo aquí, de mi ignorancia, me tienes que perdonar, es un análisis complejo de la parte del entorno. Pero sin entrar en juego la parte ni de la mente ni del cerebro, del organismo, del comportamiento que analizamos, ¿no? En cambio, sí tenemos mecanismos directos de marcadores que nos están ofreciendo información en vivo de algunos valores que nos podían dar información útil que se podría traquear con el resto de datos. Por ejemplo, marcadores biológicos de su estado emocional. Por ejemplo, la expectancia de la piel o la presión intraocular del ojo. O con... Se puede hacer. No en contextos muy reales de partido de competición o incluso con pulseras que mide la expectancia de la piel mientras que te estás moviendo. Es decir, que la tecnología avanza también por otros espacios que nos permitiría conocer esa otra parte del sistema que debería ser indivisible. En el fondo, yo la pregunta como entrenador que me hago es, claro, ¿qué pase bueno y qué pase malo? Sin tener en cuenta al jugador, lo que está sintiendo en ese momento, las posibilidades que él emergen de él, de las posibilidades de que él percibe las suyas y que están limitadas por lo que está pasando por su mente en ese momento, o por su creatividad, ¿no? Ayer mismo vimos a Doncic dar un pase que nadie podía percibir que era posible, ¿no? Cruzando el campo por debajo de las piernas de LeBron James, ¿no? Seguramente eso no detecta seguramente la probabilidad. Es decir, yo creo que ese paso se podría dar, no sé cómo, pero me parece que es necesario. Sí, o sea, coincido contigo. O sea, básicamente, si lo he entendido bien, o sea, lo que dices es que hay que añadir muchísima más información al problema para poderlo describir bien. Y es un poco por ahí, o sea, porque esto que he contado yo es simplemente con los datos de tracking, que a día de hoy es lo más avanzado que hay, ¿vale? Pero es a día de hoy, y eso, siendo lo más avanzado que hay, es prácticamente nada. O sea, del jugador tienes un puntito y ya está. Pero no tienes cómo tiene la cadera puesta, si ha hecho un control orientado, con qué pie, ¿sabes? O sea, a qué altura. Por ejemplo, hay un vídeo muy famoso de Kimmich que le pasan el balón desde 5 metros y la trayectoria de esos 5 metros, el tío mira para allí y mira para allí, ¿vale? Y ha visto la localización en 3 zonas del campo, ¿no? Entonces, toda esa información no la tenemos de momento. ¿La tendremos dentro de poco? Sí, porque cada vez la inteligencia artificial trabaja mucho con imagen, entonces vamos a sacar muchísima información en los próximos años, ya lo veréis, sobre ese tipo de cosas, sobre a dónde está mirando el jugador, hacia dónde tiene el cuerpo, porque se ve en el vídeo. Entonces, hay muchas cosas que tú ves y que no están a día de hoy en los datos. Entonces, lo que tú comentas sería incluso más todavía, lo veo más difícil de sacar, ¿no? Pero claro que influye todo eso. Y si pudiéramos saber qué está pensando realmente el jugador, todavía más qué le preocupa, no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional también. Entonces, al final lo que tenemos que hacer, yo creo, es ir añadiendo ingredientes, ir construyendo cada vez un modelo o una explicación mejor de todo lo que está pasando en este deporte, que es súper complejo. O sea, el fútbol es una cosa, es increíble, porque cuando tú intentas predecir lo que va a ocurrir a los 10 segundos, es que no puedes.
O sea, no puedes hacer una predicción en 10 segundos. Como puedes hacer pequeñas predicciones en poco corto, un espacio de tiempo muy corto, a lo mejor de 1 o 2 segundos, de cómo se van a mover los jugadores, pero no más de eso. Entonces, es un sistema súper complejo con muchas variables y cualquier, digamos, acercamiento de nuevas variables al problema, bueno, a mí yo encantado. O sea, cuanto más datos tenga yo, mejor. Lo que pasa es que muchas veces es difícil acceder a los datos o avanzar tecnológicamente, porque a veces es una revolución tecnológica la que necesitas primero, ¿no? Y bueno, la inteligencia artificial yo creo que en los próximos 2 o 3 años nos va a dar, yo creo que alegrías respecto a los datos que sacamos. En concreto, por ejemplo, en relación con lo que dice de inteligencia artificial, ya hay mecanismos que te miden la mirada. No su orientación, sino variables optométricas de la mirada con la inteligencia artificial. Buenos días. Felicitarte por la presentación y 2 preguntas directamente relacionadas. Estáis estudiando de manera muy precisa el riesgo-efectividad de la acción. Me refiero que habitualmente los pases de no riesgo son los pases que luego no tienen ninguna efectividad en la acción y son los que predominan en la acción. Entonces, los pases de más riesgo son los que realmente luego son los eficaces. El pase que se da al sitio donde es muy difícil que llegue el balón, pero ha dado el pase idóneo para que un jugador luego pueda terminar de resolver la acción. Entonces, esa interacción de riesgo-efectividad, porque pase de no riesgo normalmente no tiene efectividad. Y luego, aunque has dicho que el fútbol es muy complejo, es poco complejo con respecto a otros deportes. Es un deporte de baja anotación y de una velocidad de ejecución relativamente lenta. ¿Habéis experimentado este tipo de actuaciones en deportes de alta anotación y de juego mucho más rápido y dinámico? Deportes de sala, fundamentalmente. Colectivo, baloncesto, balonmano, fútbol sala. Respecto a la primera pregunta, no lo hemos hecho, pero se podría hacer. Y la verdad es que tiene mucho sentido. Digo porque ahora, de lo poco que nos presentan en televisión cuando veo un partido de fútbol, la retransmisión dice IBM, la probabilidad de gol. Claro, los que son goles son los que tienen un 10-15% de probabilidad donde el balón ha pasado por el hueco que nunca podía pasar. Entonces, eso es realmente la eficacia, conseguir el éxito en la situación la más compleja posible. Entonces, por ahí va la pregunta. O sea, se podría hacer sin ningún problema, porque nosotros tenemos la información de la posición de los jugadores y también tenemos la información de lo que ha ocurrido después. Entonces, podríamos relacionar todo lo que ocurre aquí, los pases, con todo lo que ocurre después, y ese pase luego acabó en un tiro. Entonces, no lo hemos hecho, pero se podría hacer, y coincido contigo que eso daría mucho más valor o te permitiría realmente ponderar bien el valor del jugador en esa acción, ¿no? Y a lo mejor definir alguna métrica del impacto que tiene un jugador en la probabilidad de acabar en gol cada una de las acciones de un equipo. Entonces, no lo hemos hecho, pero se podría, ¿vale? Respecto a la segunda pregunta, otros deportes. A ver, la verdad es que es muy complicado. O sea, todo esto, para hacerlo es complicado, ¿no? Entonces, como somos un grupo pequeño, no damos abasto. O sea, estamos totalmente desbordados y hay tantas cosas que hacer que no podemos. Se podría hacer, sí, siempre y cuando tengas datos. O sea, necesitamos buenos datos. En este caso necesitamos buenos datos de tracking. Si tenemos el posicionamiento de los jugadores o los atletas o lo que sea en ese momento, pues a partir de ahí, si tenemos los datos, pues podemos pensar, sentarnos a pensar y aplicar este tipo de ideas a otro tipo de deportes. No hay problema. O sea, al final nosotros, o mi grupo de investigación, somos como una herramienta, como una taladradora. Entonces, para lo que tú utilices la taladradora, pues dependerá de ti. O sea, puedes hacer cosas muy buenas si no sabes utilizar y si no. Y si no, puedes empezar a hacer agujeros a la vez. Pero quiero decir que ¿nos podemos adaptar a otros deportes? Sí, pero yo no tengo ni idea de otros deportes. Tendrá que venir una persona de otro deporte y decirme, pues este problema, tenemos esto que todavía no lo sabemos bien cómo medirlo, ¿con tu análisis de datos se podría hacer? Y probablemente sí, ¿vale? Pero nosotros siempre tenemos que ir de la mano de alguien que sepa de ese deporte en concreto, porque si no. Pero luego es lo mejor, o sea, cuando tú tienes un grupo multidisciplinar con alguien que sabe mucho de ese deporte y luego gente que sabe mucho de análisis de datos, luego se hacen cosas muy chulas. Bueno, yo ahí te sugiero en este análisis el último pase, que permite un remate, el penúltimo pase, esa secuencia de el último, 2, 3 pases anteriores, que es lo que determina la eficacia al final de una acción de juego. El jugador que es capaz de dar el último pase para que alguien remate, luego ya puede ser gol o no gol, o la secuencia de
No el pase que se da de Ter Stegen. Ter Stegen Métricas que miden, hay una métrica que se llama expected assist, que es la probabilidad de que ese pase sea una asistencia en base a una base de datos muy larga, que ha visto que esos pases similares son esas asistencias, aunque no acaben en tiro. Hay otras medidas que se llama X-Threat, que básicamente lo que mide es, bueno, un jugador ha chutado a puerta, qué bien, o sea, +1 en chutes a puerta, pero ¿quién le ha pasado antes? Vamos a darle algo de valor. Entonces, se va repartiendo ese valor de lo que ha generado ese entre los jugadores que han participado en la cadena. Entonces, hay algunas métricas que ya miden, de alguna manera, la aportación de cada jugador a la acción final, que sería el chute a puerta o gol. Pero todavía queda muchísimo por hacer. No, solo una puntualización, Javi. Es que ya hay... El modelo de PV inicialmente se desarrollaba en baloncesto, ¿no? Con Dan Cerbón y Luke. Sí. O sea, claro, hay muchos grupos que trabajan en otros deportes. Sí. O sea, yo estaba hablando de mí, yo no. Y yo creo que es más fácil desarrollarlo porque es más complejo el fútbol, te diría yo, que soy futbolero también, ¿no? Porque precisamente por eso, porque es de baja anotación. Entonces, estimar la probabilidad de acabar consiguiendo el gol es mucho más difícil hacerlo que en deportes de alta anotación, porque tienes muchos más datos para entrenar el modelo y hacerlo mucho más robusto, ¿no? Vamos a darle un fuerte aplauso a Javier.